Empecé a preguntarme, ¿eso sucedió por mi culpa? No es posible. Ningún ser humano puede influir en el clima. Esto no puede estar pasando. Luego pensé, solo es una casualidad. No tengo por qué preocuparme. Pero en ese momento empecé a escuchar voces en mi cabeza. Decían, él lo hizo. Es su culpa. No puede ser verdad. Es solo una casualidad. Tenemos que hacer algo. Esto no se puede quedar así. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que molestarlos más. Tenemos que estar seguros. Las voces eran en un volumen bajo, pero eran de diferentes timbres de voz. Mientras escuchaba voces, mis pensamientos sobre si era mi culpa o no me agobiaban. Entonces me sentí culpable, me sentí triste y me empezó a dar ansiedad. Al siguiente día fui a estudiar y algo me sorprendió. Los mensajes no llegaban de las personas, no habían comentarios para mí, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. En ese momento me sentí tranquilo. Pensé que quizás estaba enloqueciendo y todo me lo había imaginado. Pero no duró mucho más. Los comentarios empezaron a sonar y los mensajes subliminales empezaron a llegar. Sentí que fui a la luna volando, pero caí a la tierra como un cometa. Pero no pude sentir rencor, porque creía que era culpable de lo que había sucedido con el desbordamiento del río. Entonces me deprimí. Me encontraba en una situación complicada. Pensaba que las personas estaban decididas a destruirme. Pensaba que le había vendido mi alma al diablo. Pensaba que por mi culpa unas personas que ni conocía estaban sufriendo. Eso me hacía pensar que si esas personas se enteraban de que fue por mi culpa, vendrían a buscarme para hacerme daño. Y empecé a sentir más miedo por mi vida. En esos pensamientos duré unos días. Pocos días después, mi depresión se aplacó un poco. Me dije a mí mismo, no importa si lo que hice con la lluvia es o no es verdad. Soy un ser humano y merezco el mismo trato que un ser humano corriente. Estaba cada vez más cansado de las personas, pero no les había dicho nada en el momento en el que estuve deprimido. Empecé a escuchar Mein Herz brennt y Spring. Son canciones de Rammstein, banda que por cierto me gustaba desde hace mucho antes de que sucediera todo lo que cuento. Una canción traducía Mi corazón arde, pero la otra era la que más me intrigaba. Era una historia sobre un hombre que se subió a un puente y quería lanzarse, pero luego se arrepintió. La sociedad se molestó y empezó a decirle que saltara. Me sentía un poco similar. Sentía que la sociedad quería que saltara hacia la muerte y pensé en hacerlo. En la tarde de un día fui a estudiar y me tocaba clase en un cuarto piso. Me paré en el borde mirando hacia el suelo del primer piso y esperé a que las personas me mandaran algún mensaje de que saltara, pero no lo recibí. Entré a clases y los mensajes empezaron a llegar. Hablaban sobre la tarea que había hecho. Presenté mi tarea y salí del salón.
Me fui al lugar de la universidad donde consumían drogas. Estaba muy desesperado. Consumí un poco y les conté a los consumidores lo que sentía que estaba pasando. Cada vez que decía algo, fuera del recinto sonaba como las personas hacían ruidos. Los consumidores empezaron a entrar en pánico, o eso simularon, y me dijeron, te está buscando la ley. Entré a un baño y empecé a llorar de miedo, pero me sentía un poco aliviado porque alguien me confirmó lo que yo pensaba. Entonces grité, voy a salir a enfrentarlos, a ver qué es lo que quieren. Tenía tanto miedo que empecé a reírme como un loco. Cuando salí, no había nadie a la vista. Parecía que todos se habían escondido. Eso me desquició más. Salí de la universidad, me dirigí hacia una estación de policía. Les dije que me querían entregar. Me preguntaron qué era lo que había hecho. Les dije que me había robado un celular hace unos meses, pero me dejaron ir como si nada. Me fui a la casa desesperado y mientras iba de camino escuché una voz de ultratumba, una voz muy horrible y me dijo, todo tu sufrimiento será recompensado. Esa voz estaba tan segura de lo que decía que me hizo sentir aliviado. Mi padre llegó y se dio cuenta de que había consumido. Se enojó y dijo que me iba a golpear. Me dijo que me iba a regresar con mi madre. Tuve que despedirme de una chica de la que me había enamorado y de todo lo que estaba dejando atrás. Eso era lo que más me dolía, porque ella era la única que trataba de aliviar mi cordura, porque me hizo creer que estaba de mi lado. Después me enteré de que ella también hacía parte de todo, pero eso ya no importa. Me devolví en bus para el lugar donde me habían echado. En el camino estaba cayendo una tempestad. Podía escuchar los rayos como caían. En el camino solo pensaba en que por fin me libraría de todo, que todos los malos quedarían atrás, que nadie me iba a perseguir, que toda mi psicosis había terminado. Cuando el bus llegó a la ciudad, entre mi camino de donde venía y la ciudad a la que tenía que parar para seguir mi camino, tenía que encontrarme con un familiar para llegar hasta la ciudad donde estaba mi madre. En la ciudad en la que había llegado, empecé a escuchar voces en mi cabeza. Decían, ya llegó, míralo, míralo, es él, míralo. Eso me perturbó. Pensé que estaba tan traumado que ahora mi mente estaba enloqueciéndome, pero no recibía los mensajes subliminales. Entonces no me sentía tan mal. Llegué a la ciudad destino y cuando me fui a dormir tuve un sueño. Me encontraba en una oscuridad profunda. Estaba rodeado de 7 sombras, sombras tan grandes que cubrían todo el lugar, de arriba a abajo. Una de las 7 sombras era más grande que las demás, al menos 10 veces más grande.